Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, muchas gracias. Gracias a Omar de la Rocha por la primera hora de este noticiero. Gracias por entregarnos micrófonos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, compañeros de la mesa. Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema, pues la verdad que muchos mexicanos, yo creo que conocemos, no sé si las autoridades los conozcan como la mayoría de los mexicanos, en lo corto. Ahora sí que los hemos visitado y me cuento. Y hoy me llamó mucho la atención que el subsecretario de Salud, el famosísimo Hugo López-Gatell, ya no tan célebre, pero sigue siendo muy famoso, pues acusó a las farmacias con consultorio médico. Esas económicas que conocemos. Y hay de varias marcas, dependiendo del estado, hay algunas que están en todo el país, pero hoy en día inclusive hay empresas regionales o estatales que han abierto también estos consultorios. Hugo López-Gatell afirmó este martes que estas farmacias son un gran engaño. Los consultorios que se encuentran en farmacias, acusó que su único propósito es vender medicamentos y no atender problemas de salud de importancia mayor. En el martes del Pulso de la Salud y frente al presidente López Obrador, el subsecretario señaló que los doctores de estos consultorios no pueden atender o resolver enfermedades o padecimientos como diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, por lo que advirtió que se pone en peligro la salud y la vida de personas que acuden a estos consultorios. Cuando se analiza esto de manera puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven los problemas de salud de mayor importancia. Pueden resolver una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de corta duración que afecta a la población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes, hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como una gran cantidad de población mexicana, en estos consultorios no se les va a resolver, incluso podrían poner en peligro su salud o su vida, y es muy importante tenerlo presente. En Palacio Nacional, el subsecretario señaló que se ha documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública cómo se han incrementado las consultas en estos espacios, pues la cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 era ahí, y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacias. En ese tono, Javier, lo dijo el secretario, no han anunciado ninguna sanción algunas de las empresas, algunas muy conocidas, de este tipo de farmacias, o si han recibido quejas, o si tienen algún índice de personas que han tenido consecuencias pues a su salud por utilizar este tipo de medicamentos negativamente o positivamente, me refiero, pero llamó la atención ese pues escopetazo, ¿no?, directo a las farmacéuticas que lanzó Hugo López-Gatell. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, se queda solamente en la denuncia, porque López-Gatell debe conocer muy bien las facultades que tiene la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud, entre otras facultades es verificar que cada uno de los médicos especialistas que dan atención médica a los pacientes deben tener certificación y debe tener cédulas profesionales que los acredite qué tipo de ejercicio de la medicina pueden ejercer. Con este tipo de padecimientos se entiende que quien tiene problemas de diabetes, problemas del corazón o otras enfermedades crónicas, bueno, tiene que ir con un especialista, no un médico general, que normalmente se dice que todos los médicos que están en esos consultorios son médicos generales. Y si no lo son, es competencia de la autoridad de salud verificar y certificar que en estas farmacias el personal que está ahí dando consulta médica tenga el título universitario como médico general y que solamente atienda a los pacientes con enfermedades menores. El problema es que la mayoría de la gente con poder económico que se ha ido disminuyendo, y con la pandemia, que fue un verdadero caos, que los hospitales ya vimos que se vieron superados, totalmente saturados,
Y bueno, pues muchas personas acudieron a este tipo de médicos. Incluso se dijo que a estos médicos se les había capacitado. No tenemos conocimiento si así lo hicieron. Se los iban a capacitar en el manejo de este tipo de enfermedades por la emergencia que estábamos padeciendo. ¿Por qué recurren las familias a ver este tipo de médicos? Bueno, por el problema económico. Y también porque si tú vas y si eres afiliado o derechohabiente a una institución, pues no vas a encontrar los especialistas tan rápidamente como deseas. Si tú vas y ves a tu médico general y tu médico general te manda con un especialista, vas a tardar meses en que te atienda. ¿Por qué? Porque el número de la carga que ha tenido se ha ido incrementando, porque mucha gente, por el poder económico que se les vino hacia abajo, ya no van con médicos particulares, van a las instituciones de salud. Luego, pues el problema viene con los medicamentos, que no hay medicamentos en el Seguro Social. Entonces la gente tiene que recurrir a un profesional de la medicina, aunque no tenga la especialidad, pues para que lo atienda, ¿no? Bueno, pero si vas al seguro o al ISSSTE, si vas a consulta familiar o general, es un médico general, no es un especialista, igual que en estas farmacias en algunos casos. Efectivamente. O si vas al hospital general o a un centro de salud, generalmente son jóvenes también. Todos los que te atienden, ¿no? O algunos, muchos pasantes, en hospitales. Entonces yo creo que lejos de hacer este tipo de denuncias, bueno, ¿qué medidas va a tomar? ¿Y qué acciones está tomando? Yo creo que eso le falta decir a López-Gatell. ¿Qué medidas vas tomando para verificar que estos médicos no atiendan a personas que tienen problemas mayores, ¿no? Así y es, tampoco que receten. De hecho, sí reconoció que pues había un rezago en salud y que por eso no podían cerrar las farmacias, pero bueno, pues yo le preguntaría también a nuestra audiencia qué opina al respecto. Milton, punto de vista. Bueno, la fundación, una de las fundaciones BEST, que es parte de lo que es CIMI, que son las similares, que es una de las grandes cadenas que tienen este tipo de consultorios, aunque hay otras más, pero esa es la más emblemática por, obviamente, pues la botarga del doctor Simi y todo lo que representa, ¿no? Más respeto. No. Entonces, para el 2010 había 3,000 consultorios, 3,900 consultorios del doctor Simi. Ahorita debe de andar en 7,500, o sea, casi el doble, un poquito menos del doble, y son 13,000 médicos los cuales laboran en esa institución, los cuales antes, durante y después de la pandemia han sido como la primera línea de golpeo, pues, o sea, como que, por ejemplo, donde yo vivo hay por lo menos 2 o 3 consultorios. Se te ofrece algo ahí cerca, que una inyección o algo, y vas ahí, o sea, vas porque es el médico más cercano que tienes y por la cobertura que ellos tienen. Aparte, es una consulta barata, y ante un sistema de salud que cada vez se ha ido precarizando, que ha ido perdiendo su capacidad de servicio y de calidad, un servicio público, este tipo de servicios que son baratos, pues te pueden ayudar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Gatell? Yo creo que está tratando de volver a la palestra, volver a la narrativa nacional con un asunto en el cual tal vez al irse contra la Fundación BEST y todos ellos, pudiera estarse abriendo un boquete o un pleito con los del Partido Verde Ecologista, sus aliados del 2021. ¿Por qué? ¿Quiénes son los dueños del Verde Ecologista? Los González Torres, dueños de Fundación BEST, dueños del doctor Simi. Entonces, pudiera que ya entrados en gastos, pues estén agarrando ese rompimiento. Porque, quieras o no, pues, negocios son negocios y el poder es el poder. Entonces, ¿qué está pasando? Igual y quieren romper con ellos, pero de lo que no se dan cuenta es que este tipo de farmacias y este tipo de consultorios son un amortiguador social, o sea, te ayudan mucho porque su operación pues permite que algunas pacientes pues no lleguen, o sea, al seguro o al ISSSTE o a la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque ahí te atienden rápido y puedes adquirir, si no ahí, en otra farmacia, pues ya es decisión del paciente, ¿no? O sea, adquirir los medicamentos. Puedes no comprar ahí. Y te atienden, o sea, al final del día. Y a un bajo costo. Pero
veto a saber cuál es el trasfondo en la posición del doctor López-Gatell, o sea, que vuelve otra vez a la palestra nacional y tal vez pudiera haber de fondo un pleito con el Partido Verde Ecologista. Milton, ¿tu punto de vista? Perdón, Francisco, ¿tu punto de vista? Se está riendo el Chema, ¿no? Conste. Chema, Más respeto, Chema, por favor. la risa es lo que duele. Por Chema. estar leyendo acá, mira, dice, cobran a lo mucho 40 o 50 Sí. pesos, Sí. por eso me distraje, acomódale. Acomódale. Incluso empátale. hasta trabajadores del Seguro Social acuden a atenderse. Es Omar de la Rocha, pues, que me está acá. Así Dice, ya es. en el Saludos. Omar, aplácate, Omar. muchos trabajan en el IMSS, dice, de los que trabajan en las farmacias también. Francisco, Javier, Arismendi Martín. Eso, muy bien, gracias, Era boy. señor director. Era boy. Bueno, dijera mi tía Tilela Serna, que en paz descanse allá del fuerte, este afrentoso, repugnoso del doctor López-Gatell, yo no sé, la verdad, qué ganas de seguir cayéndole gordo a la mayor parte del pueblo mexicano. No resolvió bien lo de la pandemia, no le salió bien ningún cálculo, no resuelven los medicamentos a los niños con cáncer, no resuelven el abasto de medicamentos a las instituciones públicas, dice que hay un rezago, ya tienen pues casi 4 años en el poder y siguen volteando por el retrovisor para no resolver absolutamente nada. Y ahora resulta que la agarra contra este tipo de farmacias, este tipo de doctores, que la verdad deberían de estar agradecidos que en medio de la pandemia coadyuvaron de una manera muy directa que no se les viniera el mundo encima, porque todavía hasta la fecha, ¿cuánta gente hace colas ahí en esos consultorios, en esas farmacias, ya no de similares, porque el similar ya no está autorizado, son genéricos? Entonces hay que recordar que cuando se vinieron las primeras etapas de vacunación y que le dieron prioridad a los doctores, a las enfermeras, a todo el escudo médico COVID, alguien dijo, y por favor incluyan a todos los doctores que están coadyuvando en ese tipo de farmacias de bajo costo de consulta, porque por ahí está desfilando bastante gente que van a este tipo de consultas. Hace poco, en una de las revisiones de rutina con un prestigiado doctor de aquí de Culiacán, uno de los mejores urólogos que hay en México, no digo el nombre por este tema porque no le pido autorización, me dijo, si no fuera por ese tipo de doctores, por ese tipo de consultorios de bajo costo, quién sabe qué más hubiera ocurrido en México. Creo que hay que agradecer. En la pandemia, sí, y todavía. Y yo le puse de ejemplo que cuando él me había recetado pues alrededor como de 14 inyecciones, 2 diarias, la primera pregunta es, ¿quién me va a inyectar? Pues ahí en ese tipo de consultorios, ahí me inyectaron 2 diarias. ¿Por qué? Porque pues la verdad están accesibles, etcétera, el precio es barato y pudieras ir a la Cruz Roja o algo o encontrar, pero tiene que hacer colón. hay que hacer cola, En ¿no? pandemia era imposible, ¿no? No, Oye, pero te estoy ahorita. hablando todavía en estos tiempos, todavía, ¿no? ahorita. Efectivamente, Fin de o semana. encontrar un conocido, una conocida que te inyectara, no, ahí es donde todavía en las rutas que tengo yo diariamente, del trabajo a casa, etcétera, paso por varias de esas farmacias y siempre, de hecho hay días que hay como ofertas y la gente hace cola porque pues es una labor social muy fuerte la que hacen ellos. Y eso que dijo de que no eran de confiar porque esos médicos eran recién egresados, se le olvida esta infamia de López-Gatell, que él en una ocasión fue pasante, fue estudiante y que también fue un doctor joven. Y bueno, no por eso habría que subestimarlo, o ante qué clase de instituciones, de escuelas de médicos tenemos que hay que desconfiar de un egresado. Pamplinas de este sujeto oportunista que lo único que le gusta es arrastrarse frente a las mañaneras, frente al presidente López Obrador, sin saber lo que realmente percibe el pueblo, que no tiene pues para ir a pagar una consulta de 1,000 pesos, de 1,500, de 800 pesos y comprar los medicamentos de patente. Entonces aquí hay una labor social que hay que reconocerla. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, lo primero que te enseñan
es su cédula profesional. Sí, no tienen Es su correcto. diploma, ¿no? Su Están diploma obligados. tienen Es todo. correcto, están obligados. Y muchos, hay que decirlo, son orgullosamente egresados de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, la verdad, a mí sí me dio bastante coraje cuando en la mañana, por cuestiones de mi trabajo, tengo que escuchar las mañaneras y de repente voy viendo a este sujeto soltar esto, y pues que de momento no pueden proceder como ellos quisieran, pero que van a meterse un poco más a fondo. Lo que deben de hacer es resolver toda la problemática de salud que ya tienen evadiendo durante más de 4 años o casi 4 años en el poder. Ana Salas dice: saludos, el comentario del doctor Gatell es acertado, realmente vamos por lo económico y salir del malestar, no pongo en duda la capacidad del médico, pero no tienen las armas para diagnosticarlo. Y en el IMSS dice, pregunta: hola, ¿cuánto cuesta la consulta del especialista? 800 pesos más medicamento para el salario, es imposible, y es imposible ir al IMSS, y dice, y mucho menos a un especialista. Dice, pues sí. Muchísimos comentarios. ¿Qué mexicano tiene solvencia para atenderse en un hospital? Dice, y se refieren pues a uno de los más famosos. Gaby Castro, como ustedes dicen, son un gran apoyo para la ciudadanía. Felicidades especialmente a los doctores generales de todas esas farmacias. Somos Salud, que son especialistas, hay filas para consultas, son muy buenos doctores. Sí, fíjese, lo conozco, por ahí está el doctor Ponce, por cierto, es una muy buena clínica, una buena opción. En Culiacán particularmente, y tienen varias sucursales, son puro especialista de todas las áreas, y un precio realmente pues simbólico para el servicio, y tienen equipo también, la verdad que sí es muy buen servicio. Porque pues los médicos están viendo que tienen que adaptarse a la situación de la sociedad, Javier, y en este caso pues por eso ya no nada más son similares. En las Guadalajaras algún tiempo lo tuvieron, vienen las de emergencia de Sinaloa con todo, parece que también van a tener consultorio. Viene pues por ahí está la farmacia, que ha crecido muchísimo también en el caso de Culiacán y otras zonas del estado. Y efectivamente, seguramente buscan que la gente surta la receta en su farmacia, pero no está obligado. Pueden llevarse su receta y surtirla en otra parte, ¿no? Javier, conclusiones. Sí, ¿por qué nacieron este tipo de consultorios, esta nueva modalidad de acercarle a la ciudadanía un servicio médico? Hay que farmacias que tienen las 24 horas del día servicios médicos. ¿Por qué? Primera, a bajo costo. La consulta es a bajo costo y los medicamentos que venden este tipo de farmacias, pues es mucho más bajo costo que irte a una farmacia normal que venden medicamentos de patente. Y las personas lo que están buscando es tener un costo menor en el servicio de salud, que se ha encarecido. Que la gente que va tiene que ir con un médico pues particular y surtir la receta, estás hablando de miles de pesos solamente por ir a ahora, si requieres un tratamiento más especializado, pudiera tener razón que estos médicos generales no están para diagnosticar cuestiones más especialistas, pero sí están para atender problemas de salud leves, porque sí son médicos y la ley los obliga a que sean médicos titulados. Ya las personas que van con ellos determinarán en dónde van a comprar los medicamentos. Y si la gente está acudiendo con ellos, es que han visto que sí hay resultados con ellos para los padecimientos que tienen. Y no solamente en este caso de este tipo de farmacias. Hay muchos medicamentos, hay muchos médicos que se hacen pasar como especialistas en determinadas áreas de la medicina, y lo cual no es cierto. Ya vimos estos últimos casos que ha habido de personas que han resultado muertas, que se hacen pasar como especialistas en cirugías. Y no solamente en cirugías, en otro tipo de padecimientos graves, que hay personas que pues se aparecen sin que tengan los títulos o las autorizaciones de la Secretaría de Salud. Aguas con eso, dice Blanca Estela: cuando tuve COVID me recetaron inyecciones, fui al centro de salud en San Pedro, dice, y no me lo quisieron aplicar, tuve que ir a un médico de ese tipo de farmacias, dice. Y por acá Marco dice, pues está mal el subsecretario, todos esos consultorios, él trabaja en una farmacéutica, están con todos los requisitos de COFEPRIS, Secretaría de Salud, etcétera. Dice, tienen una regulación de COFEPRIS, y viene Farmacias del Ahorro, me dicen, a Sinaloa de la Ciudad de México. Sí, justamente es del ahorro. Milton. Sí, o sea, imagínate si cierran, o sea, si empiezan con, vamos a cerrar. Entonces, ¿dónde queda el evangelio? Primero los pobres, pues. ¿Por qué? Porque
quieras o no, ese tipo de farmacias son como un amortiguador social, pues, o sea, como no te pueden dar bien los servicios del INSABI o el Seguro Social, pues están ese tipo de fundaciones que vieron venir este tipo de aumento en la población, de aumento de usuarios en los servicios de salud pública, y que no iban a poder dar con efectividad, con calidad, los servicios. Entonces ellos desde el 94 vieron venir esto y fueron armando esta red de consultorios, y pues que les permiten, pues, entre ellos, pues, dar una atención, y cuando se puede, porque pues hasta donde a mí me ha tocado, no es obligatorio comprar los medicamentos. Claro. No es obligatorio. Entonces, y esa fundación pues se le ha permitido ir creciendo hasta llegar a tener casi 7,600 consultorios y darle trabajo a casi 14,000 médicos. Entonces, ¿por qué se avienta esto Gatell? Pues bueno, porque pues le gusta la polémica, porque pues es grillo desde que era estudiante de la Facultad de Medicina en la UNAM, y pues bueno, le gusta meter la polémica, pero sería un grave error si van sobre ese tipo de consultorios. O sea, sería... Ahora sí se les incendia el rancho. Melissa Quiroz, aclararle, buenas tardes, que los médicos que atienden en el IMSS son médicos especialistas en medicina familiar, no son médicos generales. Gracias, Melissa. Y José Domingo Hernández, un saludo a todos en la mesa. En efecto, Francisco Arizmendi tiene mucha razón. En Concordia estuvo un médico general en uno de sus consultorios y daba muy buen servicio. Francisco, tu comentario final. Mira, yo recuerdo no muy lejana niñez, o sea, casi hace 65 años, pues todos teníamos un médico familiar. Sí. No había tantas especialidades, entonces yo pasé mi niñez entre las idas y venidas a Mochis, entre el doctor Humarán, ahí por la Belisario Domínguez, esquina con Independencia, Escuela de la 9. Enfrente de la casa de mi bisabuela, doña Martiniana Hurtado, había una señora ahí, doña Chayo, que era la que me levantaba la mollera, y qué mollera me aviento yo, ¿no? Como yucateco. Y en el Fuerte, pues durante muchísimo tiempo, pues mi doctor de cabecera, el doctor general, fue el doctor Roberto Gastelum Oregel, de allá de los Mochis, y así nos la navegamos. Ya después llegaron afortunadamente las especialidades, después me tocó que me atendiera ahí en Mochis, recién egresado del UNAM, llegó calientito a la central médico quirúrgico el doctor Humberto Estrada, traumatólogo, y pues ya me adaptó muletas y un aparato ortopédico que traje durante 4 años, de los 10 a los 14 años. Seguí todas las instrucciones, pues sabes, ¿no? Seguramente. Y así, pero no se puede subestimar a un médico general, o sea, ya trae sus nociones, y yo que he acudido en varias ocasiones, no únicamente inyectarme con estos doctores, porque hay veces que ocupas una receta en X horario y tu especialista no está a la mano o ya cerró o algo, y tú vas con ese doctor y o te consulta él y te dice, oiga, trae muy inflamada las amígdalas o algo, yo le recomiendo Ciproflox o qué sé yo, y ellos te dan la opción del genérico o del de patente. Entonces no te imponen que compres el medicamento ahí a un lado, ellos nada más te hacen la receta y tú sabes si compras el genérico o el de patente, pero hacen una gran labor social. Y aunque no tengan especialidades, sí te detectan y te pueden orientar ellos. Hasta ya tienen algunos de esos doctores en los consultorios enlaces con los laboratorios de mayor prestigio en la ciudad, donde ya te dan vía ellos una opción de descuento, etcétera. Entonces, ¿pero qué se puede esperar de López Gatell? O sea, la verdad, vaya tipo, ¿eh? Pues muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Nos despedimos, Javier. Pues si hay irregularidades, que intervenga la Secretaría de Salud o COFEPRIS, que es sus facultades. Que para eso está. Exactamente. También. Muy buenas noches al auditorio. Nos vamos, Milton. Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches. Para quienes nos preguntaban si se mantiene el pronóstico de lluvia, sí, en todo el estado, prácticamente en los Mochis hay un 40% de probabilidades de lluvia para esta noche, y en la madrugada en Guasave es un 46% y aumenta en la madrugada, y sobre todo el día de mañana en Guamúchil hay probabilidades también y un nublado para esta noche, hasta un 36% de probabilidad de lluvia. Es menor. En el caso de Culiacán se incrementa, es mayor la probabilidad de lluvia, hasta en un
40% y se incrementa mañana a un 70%. Y en Mazatlán, si hablamos de zonas, hay más alta probabilidad de lluvia, hasta un 80% durante la madrugada de mañana. La Conagua lo confirma. Probabilidades de lluvia no solo en Sinaloa, también en Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Así nos despedimos. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.